escuchan? Hola, buenas tardes. Hola, Sí, te escuchas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes a todos. Hola, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a esperar 5 minutos más y damos inicio. ¿Les parece? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. En nombre de Inclúyeme, les damos la más cordial bienvenida y al mismo tiempo agradecemos que se hayan conectado a esta mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo que hemos el día de hoy convocado con motivo del Día Internacional de la Democracia, que celebramos el 29 y en nombre de todos los que hacemos Inclúyeme, les doy la más cordial bienvenida. Gracias, gracias por. Y bueno, pues para iniciar,
importante conocer que esta fecha fue instituida por la Asamblea General de la ONU y es observada desde el año 2008 como la promover la democratización, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales e imprescindibles para poder vivir en contextos de armonía, paz y bienestar. En consonancia con los fines señalados, esta tarde escucharemos distintos puntos de vista sobre lo que es la democracia, entendida como un valor universal y que tiene diversas definiciones e interpretaciones que comparten principios como son la honestidad, la libertad, la responsabilidad, la igualdad, el respeto común y la justicia. Agradecemos a todos los participantes. Agradecemos la participación primeramente de nuestro director, el maestro Oscar Rubén García Reyes, de la Institución de Antropología, de Ciencias Políticas y Administración Pública, estudiante en Derecho Constitucional y actualmente se desarrolla como el director general de Inclúyeme ASI. También al maestro Alemón Arcos, es politólogo de formación con un grado de maestría en Administración y Políticas Públicas y Política Internacional. Entre temas de interés se encuentra la participación ciudadana en asuntos públicos, economía, política y modelos de anticorrupción. Profesionalmente se ha desempeñado como asesor legislativo en la 12ª, 13ª y 14ª, actualmente en la 15ª legislatura del Congreso de la Unión, cumpliendo con sus funciones parlamentarias a senadores y diputados federales, y también ha participado como consultor político en campañas en elecciones municipales y estatales. Maestro, gracias por estar aquí. Le doy la bienvenida también al maestro Miguel López Santiago, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, actualmente es la Administración de Políticas Públicas. Su trayectoria profesional se ha enfocado en lo que es la consultoría política, la consultoría de discurso y asesoría parlamentaria. Ha colaborado en la gerencia política con consultores, desarrollando el diseño de estrategias de cabildo e insumos para legisladores de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ha trabajado en la Secretaría de Comunicación Social del PRD en la Ciudad de México como coordinador de la estrategia de comunicación de redes sociales y el sitio web del partido. En la Fundación María Lavalle Urbina, en el Senado de la República, realizando apoyo técnico parlamentario, y es actualmente asesor legislativo de la Cámara de Diputados en la 14ª y 15ª legislatura. Le damos las gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Le doy las gracias también al maestro Salvador Santiago, licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de maestría en Derecho Parlamentario en la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudió la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Popular Autónoma de Puebla y actualmente cursa la maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación. Fue consejero electoral distrital en el Instituto Federal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral, y durante los procesos electorales federales 2011, 2012 y 2014-2015 respectivamente. Asimismo, se ha desempeñado como asesor legislativo en el Senado de la República de octubre del 2012 a la fecha, en la 12ª, 13ª y en la 14ª legislatura, que inició en septiembre del 2018. Desde enero del 2020 es director editorial de Tempo, Política Constante Mexiquense de Corazón. Muchísimas gracias, maestro Sabado, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos. Y bueno, siempre es un gusto poder escuchar cada una de sus reflexiones. En México, la construcción democrática no ha sido fácil. Por el contrario, comprende un proceso paulatino, complejo y todavía inacabado que exige el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Si aspiramos a consolidarnos como un régimen democrático, social y de gobierno, debemos sumar entre todos esfuerzos. Para entender mejor cómo ha sido este camino, qué elementos destacan en la coyuntura nacional y hacia dónde se dirige el futuro del proceso democratizador,
de nuestro país, les pediremos a cada uno de nuestros ponentes que nos compartan sus opiniones sobre 3 grandes tópicos. El primero de ellos es en qué consiste y qué aspectos considera de mayor relevancia en el proceso. Voy a empezar primeramente en el orden en que los fui presentando, así es que voy a iniciar contigo, Oscar. Vuelvo a repetir el tópico, es en qué consiste y qué aspectos considera de mayor relevancia en el proceso. Adelante, Oscar. Sí, primero, muy buenas tardes a todos, tardes todavía, ¿verdad? Es un placer. Además, ahorita que los veía, ya me iba a ir corriendo por mi saco, de verdad, gracias por la seriedad que le dan, pero y luego Adriana me regaña porque dice, no, pues es que todos van bien y tú traes tu guayabera, pero bueno, hagamos de cuenta que estamos en el sur, por eso me puse una guayabera, ¿no? Voy a hacer de cuenta eso. Vale, porque es viernes. Es viernes, además 16, pero bueno, gracias, muchachos, y quisiera empezar con ¿qué es el término de la democracia, no? Aquí está, Miguel, que es politólogo, Salvador, Ariel, que saben de política. Es un término tan abstracto la democracia, pero además de abstracto es tan manoseado. O sea, uno ve los spots por un México democrático, pero en realidad, ¿qué es la democracia? Ese concepto tan utilizado por los políticos y algunos, yo diría, mal utilizado. El concepto de democracia, en el fondo, tiene que ver con un concepto de participación, un concepto de participación de todos. Algunos piensan que democracia es ir y meter un voto en una urna. Ese es un punto de la democracia. Sin embargo, la democracia tiene que ver muchísimo más que eso, ¿no? Tiene que ver muchísimo más que eso. Yo me acuerdo cuando éramos consejeros electorales, que siempre decíamos, es que aquí empieza la democracia. O sea, una vez que se da la constancia de ganador al diputado, al presidente municipal, a quien sea, entonces tendría que empezar el proceso democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso de la democracia es continuo, no es un momento, es algo que es vivo. La democracia tiene que ser algo permanente. Ya hablo de procesos democráticos ciudadanos, ¿no? Donde tendríamos, si recordamos todos los elementos jurídicos, los elementos sociales, los elementos políticos con los que contamos los mexicanos para ejercer la democracia, son exquisitos, son muchos. Sin embargo, ¿cuántos los conocemos? ¿Cuántos ejercemos acción de esos procesos democráticos, de esos mecanismos que nos llevarían a la democracia, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que es muy importante tener en cuenta este concepto de la democracia como un proceso permanente, no como un fin, es un proceso. ¿Cuándo se acaba la democracia? Jamás. La democracia tenemos que ejercerla continuamente. Por eso, o sea, yo veía escuchaba alguna vez algunos políticos de alto rango que decían, es que hay que hacer que la gente salga a votar, que vivan la democracia. Y es que no es esa la democracia, es un proceso inacabado cuando piensas así, y más cuando estás en las aras del poder, entonces no puedes darte el lujo de confundirlo. Ahora, y espero no alargarme más, pero algunos gobernantes, en algunos estados autoritarios, la democracia les estorba, aunque hablen de democracia. En el país en el mundo hay varios países que hacen eso, ¿no? Que hablan de democracia, pero son autoritarios, porque no les conviene que exista una verdadera democracia. O hay estados donde su democracia es compleja. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? No basta con ir y poner un voto, tiene que ver con los distritos, tiene que ver con toda una serie de fórmulas, es ese proceso democrático. Otros países donde pues, la democracia ni existe, pero bueno, valga la expresión de que en México existen los mecanismos para vivir una democracia plena. Tendríamos que aprender a vivir. Sí. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, les cedo ahora la palabra
licenciado Ariel. Adelante, licenciado, por favor, nos puede apoyar. Claro, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco primeramente por esta gran invitación, que sin duda es una dinámica que podemos generar una opinión, donde podamos expresar sin duda estos temas tan medulares que es la democracia. Sin duda, la democracia lo puedo definir como pues esa parte, esa forma de gobierno en la cual México lo ha adoptado como una de las mejores formas para crear esta participación ciudadana a través de los gobernantes, ¿no? Justamente coincido en cierto punto con Omar, porque justamente esta democracia es un proceso, pero México lo ha adoptado como un proceso diferente, donde justamente sus reformas, la participación ciudadana, los modelos de anticorrupción son los principios o como los principios básicos para fortalecer esta democracia. Esta democracia como tal lo podemos como también definirlo como ese sistema político en el cual el pueblo o la sociedad mexicana define sus representantes para poder generar o crear una calidad de vida. Como tal, la democracia lo vamos transitando. Yo creo que cada sexenio, cada vez que cambia de gobernante, o cada presidente, perdón, va creando una ideología política. Esa ideología política siempre va de la mano, siempre o debería de ir de la mano con la participación ciudadana, justamente para fortalecer este concepto de democracia. Por lo que hemos visto a principios de este sexenio, por ejemplo, y más de este gobierno, ha creado como esta lógica de fortalecer esta democracia, como a través de reformas institucionales, constitucionales, donde se ve reflejado no solamente la cuestión política, sino también a través de sus instituciones, de la ciudadanía, pero sobre todo de crear mecanismos que fortalezcan no solamente las instituciones, sino la toma de decisiones de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Uriel. Bueno, le cedo ahora la palabra a maestro Miguel. Adelante, maestro, por favor. Sí. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre hacer un reconocimiento, inclúyeme, porque hace este tipo de ejercicios y que precisamente van encaminados a este fin de construir ciudadanía. Como bien lo mencionaba Ariel y Oscar, el proceso de democratización de nuestro país ha sido largo. Hoy, actualmente, igual, no hay conciencia de todos los procesos que han pasado para que realmente el voto de los mexicanos cuente. O sea, esto no se daba antes, hasta 1988, y creo que ahí es uno de los quiebres de donde pierde la legitimidad los gobiernos peristas, donde había una simulación que había elecciones, pero no era, el poder nunca estaba en juego. O sea, no había una posibilidad real de que un partido de oposición pudiera llegar al gobierno. Fue el año del 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando incluso, bueno, se habla de un robo de una elección, pero más allá de eso, ahí está claro que no había que el voto no valía, que no era posible cambiar el gobierno a través de las urnas. Y hoy, gracias a distintas reformas que empiezan desde el año del 77, y yo creo que la más acabada, la de 1997, hoy la realidad es distinta. Entonces, vemos que ha habido cambios en el gobierno. El PRI pierde por primera vez la presidencia en el 2000, y ya no hubo manera de que no se reconociera este cambio. Hace 4 años llega en el 2018 por primera vez la izquierda al gobierno, y eso es posible por toda esta serie de reformas que en el ámbito académico se le ha llamado como la mecánica del cambio político
mexicano, ¿no? ¿Cuál ha sido esa dinámica? En la medida que la oposición no pudo llegar al Congreso, desde ese ámbito, impulsó las reformas que hoy permiten que existan pesos y contrapesos primero, ¿para qué? Para limitar el poder del presidente, porque tenemos un presidencialismo muy fuerte, eh, y por otro, para que la opinión de la ciudadanía sea tomada en cuenta. A veces veo con preocupación, también lo entiendo que es desde la lógica política, pero también lo veo con preocupación de que se desgaste tanto esta parte de la confianza en las instituciones, principalmente, por ejemplo, del partido en el gobierno. Hay que ser conscientes de que hay un ataque muy frontal, igual desde el ámbito de la propaganda política, pero sí afecta esta credibilidad. Si hacemos cuentas, ahorita los gobiernos de Morena tienen 22 gobernaturas y cuestionan que haya una institución que sea capaz de permitir el tránsito pacífico del poder. Pues ahí esto es preocupante, ¿no? De atacar esta credibilidad. Uno de los grandes problemas también del instituto es que nuestra democracia es muy cara, pero esto se debe también a que este proceso se ha creado a base de la desconfianza. O sea, existen cantidad de controles para tratar de evitar un fraude, para que no pasara lo que ocurría anteriormente. Tenemos el papel donde se imprimen las boletas, es un papel especial que es muy costoso. Hay una participación de los ciudadanos. Esa es otra característica de nuestro actual sistema electoral, que tenemos, que los que hacen las elecciones son los ciudadanos. Es un proceso muy ciudadano, son los que participan como funcionarios de casilla, son los que cuentan los votos. Entonces, es un andamiaje muy grande que se ha hecho, y como también se ha comentado, también ha habido otros cambios que han aumentado, que no solamente se limite a este ámbito de lo que los politólogos llamamos la democracia procedimental, que es esta parte de las elecciones y que la mayoría de los ciudadanos eligen libremente a sus gobernantes, sino también de aumentar esta democracia a una democracia más participativa. Hay que reconocer que durante este gobierno se han impulsado mecanismos de democracia participativa, pero ahí viene la crítica, ¿no? Que la ciudadanía no ha sido capaz de apropiarse de estos mecanismos, y vemos a organizaciones que son más partidistas impulsando, por ejemplo, la ratificación de mandato, que es una figura que se creó. Es muy complicado hacer una iniciativa ciudadana para que avance, pero sí contamos con esos mecanismos de participación ciudadana. Pero ahora el reto es que la ciudadanía sea la que se apropie de esos mecanismos con los que cuenta para hacer oír su voz, y que no sean las organizaciones de siempre o los mismos partidos. O sea, porque vemos quiénes son los que impulsan estos ejercicios, y son organizaciones que los mismos partidos crean. Y solamente comentar por último que en esta pandemia puso en evidencia, no solamente en México, sino en América Latina y en general, las desigualdades que existen en todos los ámbitos, ¿no? O sea, que es producto de un modelo económico, y que esto tiene como consecuencia el deterioro de la credibilidad en los procesos democráticos. Entonces, es un reto que tienen que cuidar los gobiernos, porque en la medida que la ciudadanía ya no tenga esa confianza, o que ya no apoye los procesos democráticos, da cabida para la entrada de regímenes autoritarios o de otro tipo de prácticas. Sería cuanto. Muchas gracias, maestro Miguel, muy interesante. Adelante, Salvador, te cedo el micro. Hola, buenas tardes nuevamente. Como lo decía Miguel, en primer lugar agradecer este tipo de esfuerzos de Inclúyeme, y también agradecer a las personas que amablemente nos regalan un poco de su tiempo y se conectan en un día que es complicado. Ayer hubo celebraciones por el 202 aniversario de nuestra independencia. Además es viernes, es quincena, y entonces le da un valor extra
el que todos los que estamos aquí conectados le demos un tiempo, le destinemos un tiempo a hablar de temas que son importantísimos para todos, ¿no? Pareciera que la democracia, o hay quienes así quieren hacerlo ver, que es algo lejano, que no nos atañe, y es todo lo contrario. Nos corresponde estar informados, tener criterios, tener elementos para evaluar lo que acontece en la coyuntura nacional. En relación al primer tópico, que tiene que ver con la transición democrática, efectivamente, como lo decía Oscar, la democracia no es un fin, sino que es un proceso que al ser el medio legítimo, legitimado para acceder al poder público, al poder político, y si tenemos en cuenta que, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución, la soberanía popular reside esencialmente en el pueblo, pues entonces la democracia, si dimana del pueblo, pues es un concepto dinámico que constantemente se tiene que estar adaptando a las circunstancias sociales, económicas, políticas en las que vivimos. No es un fin, ¿no? Tampoco la democracia no son elecciones. Si bien es cierto que las elecciones y emitir nuestro voto como parte de este proceso son la parte más visible de la democracia, o la que es como más conocida por la ciudadanía, pues no es todo lo que comprende la democracia, ¿no? Politólogos estadounidenses tienen otros raseros de medición de la democracia, entre los que se encuentran cuestiones sociales como las asimetrías que hay o no dentro de una sociedad, el funcionamiento de los organismos electorales, de las autoridades electorales. Y en este aspecto me parece que, como lo han dicho mis compañeros, si bien es cierto que existen retos por superar, por enfrentar, también es muy cierto y no se pueden desestimar ni desdeñar de ninguna manera que tenemos avances muy significativos, ¿no? Para empezar, el voto. Efectivamente, como dice Miguel, hoy el voto tiene un poder que de verdad puede incidir en el sentido de una elección, ¿no? Por ejemplo, no tenemos que ir a otros países. Oscar hablaba de que hay países donde la democracia servía como para legitimar, ¿no? Aquí mismo en México vivimos eso con el régimen hegemónico del PRI, que las elecciones servían como un instrumento para legitimar la permanencia del poder del partido hegemónico, y teníamos un hiperpresidencialismo en el que el titular del Ejecutivo Federal tenía facultades metaconstitucionales, y como paréntesis, sería muy peligroso que regresáramos a esos escenarios con reformas fast track sobre temas fundamentales como las que se discuten en este momento en el Congreso de la Unión, que si bien dicen que corresponden a la coyuntura actual, pues también deben ser analizadas con toda responsabilidad, y no solamente como que el Congreso funcione como una mera mesa de trámites donde llega la iniciativa del Ejecutivo y transita de la manera más rápida, porque pues entonces iríamos en un contrasentido de lo que tiene que ver la transición democrática. Ya regresando al tema, otro gran mérito que tenemos en el sistema electoral mexicano es que contamos con gobernanza electoral. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente, al hablar de gobernanza electoral nos referimos a que tenemos instituciones, autoridades, un andamiaje jurídico e institucional que es capaz de salvaguardar los derechos políticos de la ciudadanía. Hoy, bien o mal, más allá de esta constante de dinamitar a través de la desconfianza la actuación de nuestros organismos electorales, lo cierto es que para muchos la celebración de elecciones periódicas, ordenadas, pacíficas, son una realidad, ¿no? Y no siempre fue así. Como bien lo dijo Miguel, en esta mecánica del cambio de la que hablaba José Woldenberg, hay un largo camino que hemos recorrido, ¿no? Muchos autores coinciden en que este camino democratizador, reformador, inició con la reforma política de 1977 de don Jesús Reyes Heroles, con la cual inicia un primer gran bloque de iniciativas, digamos, que tiene que ver con las reformas de la apertura política. Se abre la puerta para que la oposición de verdad pueda ser una oposición, ¿no? Y no sean meramente espectadores o legitimadores de
del partido hegemónico en aquel entonces. Otro gran bloque de reformas son las reformas de la construcción institucional. Aquí podemos destacar las del 86, las del 90, donde se crea primero un tribunal contencioso electoral, donde ya es una primera aproximación de un árbitro electoral, y después este tribunal es sustituido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya como un órgano autónomo encargado de dirimir los conflictos que se pueden suscitar en torno a las elecciones. Y obviamente está el IFE, después el INE, que con la reforma política de 2014 adquiere mayores facultades en el desarrollo de las elecciones. Y otro gran bloque de reformas es el de las reformas de la equidad en la competencia electoral. Aquí podemos destacar dos reformas, la de 2007 con el modelo de comunicación política, que permite que aquellos partidos que tienen menor grado de votación puedan acceder a los medios públicos, porque si de por sí es dispar, en un modelo en el que nada más los medios de la comunicación del Estado era para el partido ganador, pues entonces no había forma de que los que no ganaban pudieran comunicar su propuesta electoral, ¿no? Y otra, por supuesto, que se elevó a rango constitucional el principio de paridad, que hoy ya, al menos de forma numérica, tenemos un Congreso de la Unión paritario, incluso es la 65ª legislatura de la paridad de género. También la reelección, y aquí en la reelección, bueno, todos los temas son muy interesantes y todos ameritarían un análisis muy exhaustivo, pero la reelección, digamos, ha quedado de ver porque lejos de una profesionalización que es con la que surge esta reforma en 2014, ha sido, desde mi punto de vista, un medio de empoderar a los partidos, ¿no? Por una simple razón, que la reelección no está en función de si tu electorado así lo desea o no, sino que está en función de que te ratifique o no el partido por el que fuiste postulado en la primera elección. Tuvimos nuestros primeros legisladores con posibilidad de reelegirse en 2018, con esta elección histórica del 1 de julio del 18, y efectivamente, como dice Oscar, luego y con esto cierro, la democracia, a la democracia se le adjudican tantas cosas que por eso es tan fácil atacarla, ¿no? Tan fácil desacreditarla. Hay quienes aventuran a decir democracia, con la democracia vamos a acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la impunidad, cuando debe ser la democracia vista como un elemento dentro de una ecuación total en una sociedad, ¿no? No corresponde nada más a la democracia que haya cambios radicales en sentido positivo para la ciudadanía, sino que depende de otros aspectos que luego son descuidados porque es muy cómodo para los representantes populares o para los opositores adjudicarle a la democracia, ¿no? Y entonces es muy cómodo salir a decir que tenemos un INE oneroso, un INE incapaz, que gasta y gasta, pero no le reconocemos los méritos que bien dijo Miguel, ¿no? Que son acompañados por una ciudadanización que da mayor certeza y legalidad a los resultados que se obtienen en las urnas. Y perdón, me alargué un poquito, pero de verdad son temas muy interesantes que dan para mucho, y con esto cerraría esa intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salvador, muchísimas gracias. Y bueno, con esto vamos a dar pauta al siguiente tópico, que bueno, nos habla, o se abre la interrogante, mejor dicho, en cómo es el panorama actual de la geografía política en nuestro país. Así es que voy a iniciar nuevamente contigo, Oscar. ¿Puedes apoyarme, por favor? Muchas gracias. Sí, no, exquisita la plática que estamos teniendo, Y bueno, pues siempre Salvador pone ahí el tema complejo, ¿no? Y no tiene pelos en la lengua, así que pues así hablaremos, ¿no?
veo un panorama político en México complejo, ¿no? Lo veo suficientemente complejo. Creo que vamos, el rumbo se está dirigiendo hacia un partido hegemónico, ya está. Si uno ve el mapa político, pues todo está de Morena, o sea, ya pocos estados. No quiere decir necesariamente que sea malo. Sin embargo, los contrapesos siempre son necesarios, ¿no? ¿Y cuál es el fondo de la reforma política que ahora se quiere? Cuando decía Miguel, ¿no? Pues ha sido un árbitro que les ha permitido ganar un montón de gobernaturas, la mayoría de los congresos, la presidencia. ¿Por qué lo quiero cambiar? Por una simple cuestión, una cuestión de ecuación. ¿Qué quieren hacer? Pues disminuir los diputados plurinominales, quieren hacer ahí un juego que les permita tener ese poder absoluto, ¿no? Entonces, el discurso de los gastos onerosos, pues es lo que pega con la gente. En el fondo está que estos cambios realmente tienen que ayudar al partido, y lo han hecho todos los que están en el poder. Es normal, ¿no? Pues quieren continuar en el poder y todos lo han hecho, todas han hecho ese manoseo. Yo creo que ahí los ciudadanos jugamos un papel muy importante. Yo me acuerdo en el primer proceso electoral donde fui consejero, estaba el movimiento de estudiantil de, ¿cómo se llamaba? 30 y más, no me acuerdo, se me Soy olvidó cómo se llamaba. 132. Ese movimiento. Y me acuerdo que nos decían, los del INE están vendidos, no han leído ni un libro, y una serie de insultos. Eran muchachitos de 18, 19 años, entonces yo pensaba, ni siquiera sabes lo que ha costado que exista en ese momento el IFE, ni siquiera te imaginas los esfuerzos, la sangre, la violencia que se ha tenido que vivir para que exista esta institución, ¿no? Porque no llegó de repente. O sea, yo en los inicios de la naciente democracia mexicana, pues era el Estado quien organizaba las elecciones, y pues eso era ridículo, ¿no? Era pues y parte. Pero bueno, el panorama lo veo muy complejo, Ayer platicaba con alguien, con un político, hoy en la mañana, dos políticos, y les decía, el manoseo de la negociación que se está haciendo ahorita entre el PRI y Morena es cínico, es obsceno, no el fondo, porque en el fondo pues, podrán tener sus ideas, pero es el manoseo de fondo, ¿no? Laida Sansores para con su noticiero, ya no habla de Alito, pues porque Alito ya está negociando. Entonces de verdad hay que poner ojo en esas cosas. Parecieran que se van a la anécdota, pero llevan cosas de fondo, ¿no? Donde al final no es una cuestión de una telenovela que se transmite por las noches, sino es una cuestión que afecta a millones de mexicanos, a todos los mexicanos. Entonces yo creo que tenemos que estar muy pendientes de esas cosas. Es normal, yo creo que todos los procesos democráticos tienen un tope. Se vivió con Vicente Fox, ¿no? Que también fue, no de esta magnitud, pero sí fue un fenómeno cuando llegó Vicente Fox, y por su imagen, no por sus propuestas, sino por sus dichos, de sus botas, y los voy a sacar a patadas, pues Andrés Manuel después lo compró, pero bueno, tuvo un tope. Yo creo que Morena va a tener un tope. No creo que sea pronto, pero va a tener un tope. Lo que más me preocupa, eso es cíclico, la política es cíclica. Lo que más me preocupa es que los ciudadanos seguimos siendo unos analfabetos democráticos. Esa es la realidad. Seguimos. O sea, tú le preguntas a alguien, ¿qué es la militarización? Pues no sé, ¿y por qué vas con tu pancarta que no a la militarización? Es como un contagio. O sea, cuando hubo el recuento total ahí en el INE, hablo de eso porque pues eso lo viví de cerca, pues mucha gente de la que estaba yo la conozco, decía, ¿pero qué haces aquí sin la menor conciencia política? No, pues es que me trajo el líder, ¿no? Tengo que venir, ¿pero qué estás defendiendo? Pues tiene que ganar tal partido. Entonces, yo creo que tenemos que ser educados, tenemos que ser más autodidactas en esos temas democráticos, y ya para resumir, veo un proceso democrático en México complejo. Al actual gobierno no le convienen las organizaciones de la sociedad civil, no le convienen los contrapesos, y se ve en su accionar. Entonces yo creo que estamos en un momento complejo. Sin embargo,
también hay apertura por algunas partes de ese gobierno. Eso es muy interesante, porque hay que recordar que este gobierno, el gobierno de Morena, nace de la organización ciudadana. O sea, la mayoría son de uniones de colonos, de lupres, de un montón, de los movimientos de Berto Castillo, que nacieron democráticamente y que además tienen una conciencia política. Ahí, con Cuauhtémoc Cárdenas, y recordemos cómo se va fraguando todo esto, tienen ese ADN. Esperaría que aún lo tengan, ¿no? Por el bien del país. Porque pues, siendo honestos, como va la avalancha, pues no se va a detener, o sea, no, seamos realistas, ¿no? Veía hoy un analista político que opinaba en su Twitter y decía, si Andrés Manuel se quiere reelegir, Andrés Manuel gana. Y pues tiene toda la razón, o sea, todo está enfocado en su figura de él. Pero bueno, con eso concluiría que es un panorama complejo y que va hacia el autoritarismo del partido único en el poder. Está apagado tu micrófono. No lo siento. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Definitivamente mucho conocimiento y mucho aprendizaje el día de hoy. Y bueno, le cedo ahora la palabra al maestro Ariel. Maestro Ariel, ¿cómo considera usted que es el panorama actual de la geografía política de nuestro país? Adelante, maestro. Claro, muchas gracias. Pues primeramente coincido un poco, coincido con el maestro Salvador, que decía que la democracia primeramente no tiene que ver principalmente con elecciones. No me voy a enfocar tanto como en la cuestión política, si por ejemplo en el tema panorámico de la cuestión de la democracia tiene que ver también con los índices de corrupción, en la cual México está catalogado como el 7º lugar de América Latina, y se preguntarán qué tiene que ver con esto, ¿no? Justamente el tema de corrupción también tiene que ver con la cuestión de la construcción de esta democracia. México aún sigue creando entornos de corrupción y eso hace que debilite las instituciones electorales, las instituciones de participación ciudadana. Lo que creo que el panorama es, sí existe un panorama donde pues Morena ha creado estas elecciones donde han ganado, donde la población o la ciudadanía ha votado, pero ha sido por la cuestión representativa del presidente. Esta figura representativa que es López Obrador, sin duda, tiene o constituye un peso fundamental para que todos los estados puedan colocarse como el partido principal de todo el país, ¿no? Pero si nos enfocamos en gobernadores, en presidentes municipales, hay en algunos casos donde los medios de comunicación intentan transmitir que algunos crean entornos de inseguridad, donde hay algunos municipios o estados donde aumenta la inseguridad. Por otro lado, en el tema de educación, por ejemplo, vemos que la nueva secretaria no tiene como un plan como fundamental en temas de educación. El tema de educación también tiene que ver con la construcción de una democracia. Justamente este principio, bueno, no este principio, este tema fundamental que es la educación, que crea que nuestros niños se vayan formando como mejores profesionistas, sin duda no lo hay, no existe como un plan, ¿no? Ese es el tema de educación. Ahora me voy en temas de políticas. En temas de políticas, la verdad, lo veo, es un tema muy complicado, y más por lo que se vivió en esta semana, donde justamente la aprobación de esta reforma de Guardia Nacional, sin duda, desde mi punto de vista, creo que es fundamental que siga las calles por la cuestión de que existe corrupción o posibles actos de corrupción por parte de los policías municipales,
Y creo que la Guardia Nacional, sin duda, podía fortalecer este tema fundamental. Sin duda, lo que se vio aquí es justamente una cuestión de negociación, una cuestión de interés político que va más allá de lo político a destruir como la cuestión de la construcción de la democracia. A veces lo veo como un poco, no sé, frágil o complicado que se siga construyendo una democracia efectiva porque justamente existen partidos políticos que crean intereses personales. ¿Y qué es un interés personal? Es una cuestión de corrupción. Y esto crea como entornos pues inseguros, donde justamente las poblaciones más vulnerables son las más afectadas de estas decisiones. Lo que vimos en la Cámara de Diputados con la aprobación de la Guardia Nacional no fue una cuestión de que le haya convenido la oposición, sino fue una cuestión política para no perder en cierto punto no sé, un lugar como es la Comisión de Gobernación, o en su caso, para no seguir con la persecución política. Sin duda lo veo muy complicado, lo veo un poco débil en la cuestión de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque de por medio está el tema de la negociación. Si hay negociación positiva, me refiero a que la oposición acepte lo que diga el actual partido, Morena, los diputados de Morena, no llevarán a cabo el tema de la persecución. Pero si van en contra, pues sería una cuestión tan delicado que afectaría el concepto de nuestra democracia en México. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, maestro Uriel. Maestro Miguel, adelante, por favor, nos puede por favor apoyar. Sí, gracias. Bueno, yo considero que Oscar planteó uno de los puntos fundamentales en esta parte de hacia dónde va la democracia y que tiene que ver con los pesos y contrapesos. O sea, ese es el tema central de todo de este asunto, porque en la medida que existan esos mecanismos que limiten el poder, se pueden prevenir hechos autoritarios o conductas de los líderes políticos que no son afines al derecho, ¿no? O al bienestar de la población. Lo que, como comentaba Ariel, lo que pasó esta semana, que el PRI apoyó a Morena, eso dentro de la normalidad democrática, pues no tiene nada de sorprendente. Lo que parece que no es, que es lamentable para mí, es que no sea un producto de una negociación o que donde la prioridad sea haya sido que es un tema que a todos importa y que es uno de los temas donde se vale dejar la parte la parte política y poner por encima los intereses del pueblo, ¿no? Pues el aspecto de la seguridad pública. Pero esa no fue la prioridad, ¿no? Fue una negociación donde los intereses estaban en otra parte y que tiene que ver con la permanencia de un líder y evitar que inicie un proceso de juicio político contra él. Pero aquí otra vez volvemos a los pesos y contrapesos. Esta reforma, igual con la mayoría que se formó aquí en Cámara de Diputados, se aprobó sin problemas, tuvo 335 votos. La mayoría calificada, estando los 500 diputados, eran 333, o sea, dos votos de más. Yo creo que en el Senado, ahí el grupo del PRI que está ahí no es afín al dirigente nacional. Hay una división ahí y va a ser interesante ver ahí cómo funcionan los pesos y los contrapesos y ver si alcanzan esa misma mayoría en el Senado. Y entonces, a lo que nos lleva esta reflexión es que no hay que ver todas estas instituciones que se han construido en los últimos años como las ve el actual gobierno, como las ve desde el ámbito de que son burocracias caras, onerosas,
Tal vez en parte sí, pero la función que cumplen es muy importante. Por ejemplo, el instituto el que nos permite acceder a la información pública y a la transparencia. Tú necesitas alguna información de algún órgano de gobierno, la solicitas, te la presentan. O sea, el INAI tiene esa función, el mismo INE, la COFESE, el INEGI también ya tiene autonomía. Entonces, ¿eso qué le permite hacer? Pues incluso presentar cifras que, aunque no le gusten al gobierno, reflejan cierto momento, cierta realidad del país. Entonces, no hay que ver a estas instituciones como una burocracia dorada, sino como los pesos que son necesarios para que no caigamos nuevamente en un hiperpresidencialismo. Prácticamente el reto también del actual gobierno es cumplir con las expectativas, ¿no? Hasta la fecha, sus niveles de aprobación siguen muy altos, arriba del 70%, pero y recientemente ganaron más de una decena de gobernaturas y crean una expectativa que si no la cumplen, pues eso mismo puede ser su propio debacle. En cuanto a los retos también que enfrenta la democracia, y es una parte donde quiero insistir mucho, es, por ejemplo, la ciudadanización, la participación ciudadana, porque, por ejemplo, existen cifras que nos dicen que 65% de la población prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno. Significa que hay una aprobación del régimen democrático, pero, por ejemplo, cuando nos vamos a la parte de la participación, solamente la gente participa en 3 actividades principales, es donde más participa de manera comunitaria, que sería en la parte de eventos religiosos, que son 27% de la población, en la parte de solución de problemas públicos es un 28%, y en la organización de fiestas un 25%. O sea, esos son los 3 aspectos en donde se enfoca la participación ciudadana. Y es preocupante, ¿no? Porque significa que pues, menos del 3 de cada 10 mexicanos están interesados en atender asuntos públicos, ¿no? Otro aspecto que es preocupante también es la parte de la credibilidad, ¿no? Que tienen los funcionarios públicos, a la gente que trabaja en el gobierno. Solamente 2 de cada 10 personas confían en los funcionarios públicos, y eso es preocupante, ¿no? Porque pues a final de cuentas son ellos los que están ahí para atender las necesidades de los ciudadanos, y si no cuentan con este respaldo, pues pues no hay confianza, ¿no? No marchan bien las cosas. Y y también los partidos siguen contando con una aprobación importante. 6 de cada 10 mexicanos consideran que los partidos todavía son importantes para que funcione la democracia, pero aquí el dato relevante es la parte de la participación política. O sea, solamente 2 de cada 10 mexicanos están involucrados en asuntos públicos. Cuando hay ejercicios, por ejemplo, los presupuestos participativos, es lamentable ver cómo hay veces que no se presentan todos los proyectos, o que siempre son las mismas organizaciones las que están ahí en este tipo de ejercicios, y no vemos un involucramiento, ¿no? de la ciudadanía. Yo creo que ese es el reto, lograr un involucramiento de la ciudadanía, porque en la medida que haya más involucramiento también no van a entregar cheques en blanco, ¿no? O sea, este mismo gobierno ya en esta elección ya no tuvo un cheque en blanco como en el 2018, porque si recordamos, en el 2018 Morena tuvo más de 200, tenía la mayoría simple, ellos solos más su alianza hacían
la mayoría calificada. ¿Y en qué radica la importancia de una mayoría calificada? Pues de que pueden reformar la Constitución. Y entonces, en esta elección ya no, ni con la suma de sus aliados puede llegar a esa mayoría calificada. Y eso significa que sí hay un poco de respuesta de la ciudadanía al decirle, momento, o sea, te dimos la ocasión pasada, te brindamos todo el apoyo, te dimos manga ancha y no lo aprovechaste, ahora tienes que ponerte la pila para que te sigamos apoyando y para que construyas acuerdos. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, cuando no tienes esas mayorías, tienes que construir acuerdos, pero los acuerdos tienen que ser en función del interés general y no en función de los intereses de los líderes partidistas. Y en cuanto a lo de la Guardia Nacional que comentaba Ariel, pues sí, es un tema muy delicado, muy preocupante y que lastimosamente se politizó, o sea, porque si somos honestos, en 3 años no puede, y hay que reconocer que sí ha habido avances importantes en la Guardia Nacional como en labores de seguridad pública, pero en 3 años sí es importante lo que ha logrado. Sin embargo, no se construye un cuerpo policíaco en ese año, ¿no? Y por una parte vemos a los gobernadores que siguen pidiendo que los apoyen la Guardia Nacional, y por otra vemos a sus legisladores diciendo que no funciona, que aumentaron los abusos por parte de este cuerpo, pero la realidad es que los gobiernos estatales y municipales no han invertido en profesionalizar a sus policías estatales y municipales. Existen casos en donde ni siquiera se cuenta con policías municipales. Entonces, es importante también, bueno, a mí me gusta hacer esa diferenciación de lo que a veces es la parte del discurso, de la parte que como políticos tienen que vender, pero también hay que detenerse a veces a reflexionar sobre el asunto de trasfondo, ¿no? Porque muchas veces ya en la parte de la discusión política se pintan las cosas en negro o blanco, cuando hay ciertos matices, ¿no? Sí está bien esto, pero también esto afecta, o sea, no es todo ni negro ni blanco. Y pues el reto es ese, ¿no? Sigamos avanzando que se sigan conservando los pesos y contrapesos y que la ciudadanía ejerza las herramientas institucionales con las que cuenta para exigir a sus gobernantes y de que asuman esa actitud de que los funcionarios públicos, a final de cuentas, estamos ahí para servir a la ciudadanía y creo que a veces no tienen cuenta de todo el poder que los ciudadanos tienen. Sería cuánto. Muchas gracias, maestro. Maestro Salvador, adelante, por favor, nos puede apoyar. Bueno, para hablar acerca de cuál es el panorama actual de la geografía electoral política, me parece que es importante partir de un punto tener como punto de partida que las condiciones en las que estamos no son casualidades ni meras concesiones graciosas, sino, como lo decía en la anterior participación, son producto de un proceso que inició. Hay consenso entre diversos autores en la década de los 60, 70, con movilizaciones sociales y con procesos reformadores que actualmente siguen consolidándose, o al menos a eso deberíamos aspirar, ¿no? Y hoy tenemos un partido que tiene predominio, por decirlo de alguna manera, en la arena electoral, ¿no? En 2018, no suena de risa, pero desafortunadamente no es chiste, a quien pusieras en casi todos los lados de Morena, iba a ganar, ¿no? Yo recuerdo varios casos que decían, no, hay fulanito, menganito, y tú veías su perfil y veías el que tenía como contendiente, y dices, pues no hay forma, ¿no? No hay manera, y nada más por salir acompañado del candidato presidencial de Morena en aquel entonces, hubo miles de casos o muchos casos que ganaron su presidencia municipal, su diputación local, su diputación federal, senadurías.
Y esto me parece que, por un lado me parece que es positivo que en esta avalancha que hubo en el 2018, porque efectivamente hay lugares, hay en las cámaras, me voy a centrar, ¿no? Las rotaban o eran muy evidente la rotación de los lugares, eran senadores, diputados y así se iban, ¿no? Y eran los mismos nombres. En 2018 llegaron nombres que en la vida iban a llegar y hay de estos que llegaron, hay muchos que la verdad que tienen méritos, ¿no? Que caminan su territorio, que lo conocen, que más allá de si tengan una formación de jurista o no, politólogos, economistas, lo que me digan, son personas, líderes sociales que entienden la realidad de los distritos electorales que representan, de los estados que representan. Eso es positivo. Sin embargo, está la otra cara, ¿no? Que llegaron personas que tú dices, su mayor mérito fue haber estado en un momento, ¿no? Su mayor mérito fue ir y anotarse sin, pues casi nada más para rellenar, ¿no? Y, por ejemplo, en los plurinominales, que era el lugar 10, el 11, pues mételo, ¿no? Y pues un diputado, ¿no? Que va y que defiende a capa y espada un proyecto, y eso no está mal, eso está bien, porque al final de cuentas emanan de un proyecto político. Lo malo es que muchas veces ni siquiera lo entienden y nada más se ocupan por replicar, y en ocasiones ni siquiera lo hacen bien, ¿no? Porque no lo entienden, no tienen conciencia de lo que votan, y me voy a referir en un campo en el que me siento cómodo, digamos, que es en el Poder Legislativo, en el Senado de la República, ¿no? Llegan los de 2018 y ahorita todavía, ellos fueron elegidos por 6 años, defienden las reformas simplemente repitiendo lo que se dice en la mañanera, que digo, no está mal porque forman parte de un mismo proyecto político. Sin embargo, renuncian casi de manera absoluta a una capacidad de análisis, de crítica propia, ¿no? Y eso es peligroso, porque otro elemento que me parece importante al analizar la geografía actual es la congruencia, ¿no? Así como en la vida es importante ser congruente, yo no soy político, pero he tenido la oportunidad de colaborar con muy valiosos políticos. Yo he observado, y sobre todo con quien ahora camino, que la congruencia es algo importantísimo, ¿no? Si no tienes congruencia, pues la verdad es que hacia dónde vas, ¿no? Terminas por defraudar a quienes te pusieron en un determinado lugar. Y aquí, ese afán de querer quedar bien con el presidente, que efectivamente tiene niveles de aprobación arriba del 70%, pues pierden esta capacidad de análisis, ¿no? O renuncian a ella. Porque, por ejemplo, ahorita pues es el tema, ¿no? La semana pasada que se discutió la Guardia Nacional en el Senado de la República, era de risa, de verdad, que llegaban y decían, es que no es militarización, ¿no? Subía uno, y luego subía otro, es que la militarización es importante por esto y esto, y, o sea, ni siquiera había una homologación en una defensa de un tema trascendental como este, ¿no? Este, y, y en este tema es un claro ejemplo de muchos casos que han pasado desde 2018 y ahorita siguen pasando, que temas que son importantísimos, en lugar de ser analizados con la mesura, con el profesionalismo, con el detalle que amerita, llegan y perdón la metáfora un poco barroca, pero cosas que deben ser confeccionadas con tijeritas ahí muy puntuales, llegan y con el machete, ¿no? Y cortan. Y esto es en parte porque efectivamente, como lo dice Miguel, o al menos lo que entendí, igual le pongo palabras que no dijo él, que son muy importantes los matices, ¿no? O sea, no me parece correcto, no solo en lo político, sino en general, decir esto es negro o blanco, ¿no? Esto es bueno o malo, ¿no? Sino que efectivamente la política es algo que se va construyendo día a día, ¿no? Es algo que se debe consensar, que se debe acordar, y teniendo como base el bien común, o al menos eso debería ser algo a lo que aspiremos, ¿no? Y, y aquí entramos a otro aspecto muy importante que tiene que ver, y lo dijeron muy bien Miguel y Oscar, que son los pesos y contrapesos, ¿no? En lo personal, al
en esta oportunidad que he tenido de colaborar en temas legislativos, parlamentarios, electorales. Uno de los temas que a mí más me gustan en esta arena profesional, digamos, pero también en lo personal, son los pesos y contrapesos, ¿no? Si no existen pesos y contrapesos, los riesgos que se corren son tremendos, ¿no? Que llegue alguien, por más carismático que sea, y te ponga lo que él diga, ¿no? Y puede estar bien o puede estar mal, ¿no? Y aquí hago un paréntesis, porque luego pareciera que estoy como contra López Obrador, y no, la verdad es que él es, y no es algo retórico, él es un líder social importante, ¿no? Sí es el más importante de las últimas décadas. Tan es así que su figura, como bien lo dijo Oscar, hacía que en 2018 ganaran diputaciones, gubernaturas, presidencias municipales. Pero el hecho de que sea un líder social muy importante, en mi opinión, pues no lo hace infalible, ¿no? Al final de cuentas es humano, es susceptible de errores. Y otra vez aquí en el tema de la Guardia Nacional, él salió la semana pasada a decir, textual más o menos dice, porque le preguntan, ¿ya cambió de opinión sobre la militarización? Y dice, pues sí, cuando me di cuenta del problema que me heredaron. Y esa respuesta, al menos a mí como elector, me desanima, ¿no? Porque entonces eso te quiere decir que él no llevó un análisis correcto, o sea, es una respuesta muy simple, ¿no? Sí, porque me lo heredaron, ¿no? En cuanto tendría que ser, sí, por esto, esto y esto y esto, ¿no? Porque efectivamente, pues es de humanos y es, no sé si sabes, pero es de humanos cambiar de opiniones, corregir los rumbos, ¿no? Tener la humildad para decir, se ha fallado, ¿no? Y en este tema particular de la seguridad pública, efectivamente, ¿no? Está esta dualidad que dice Miguel, ¿no? El gobernador y el presidente municipal te piden a la Guardia Nacional y por el otro lado tus legisladores la atacan, ¿no? Pero también hay que decir otra arista, ¿no? Que pues, habrá quienes lo hagan porque se van por la cómoda, pero también hay quienes lo hacen por temas presupuestales. O sea, si tenías 10 pesos para seguridad pública y en el presupuesto te dan 2, pues no hay manera, ¿no? Tienes que pedir sí o sí a la Guardia Nacional. Y de la defensa de la 4T, digamos, de la Guardia Nacional, en mi opinión, ha sido un punto de vista que se ha dejado de lado y que es muy importante. No tendría que ser, sí, que dice Miguel, pero también otro que creo que es más importante, ¿no? Decir, pues es necesario que se quede tanto tiempo todavía en las calles, pero en estos 3 años hemos hecho esto, esto y esto. En el personal yo no he escuchado a un senador, no voy a decir diputado, hoy no lo sigo tanto, pero yo no he escuchado un senador que diga, a partir de 2019 que aprobamos por unanimidad la Guardia Nacional, hemos avanzado en tal porcentaje en la capacitación y profesionalización. No he escuchado uno. Lo que he escuchado es que dicen, pues es necesario, ¿no? Porque sigue el problema de inseguridad. Y aquí llegó a otro punto, efectivamente. No es un tema que se va a resolver en 3 años, ¿no? Es absurdo. Así, sin entrar a mayor detalle, es absurdo en que en 3 años se cambie una dinámica que viene construyéndose o permitiéndose desde hace décadas, ¿no? Pero así como este problema, los grandes problemas de México no se resuelven en 3 años, en 6 años, ¿no? Y pareciera que en México, y eso no es de ahorita del 18, cada 6 años, y sobre todo con las transiciones, cada 6 años se reinventaba el país, ¿no? Y aquí pareciera que en lugar de que su legado fuera dejar un mejor país, su legado es yo voy a ser el mejor, ¿no? Y ahí yo no soy político, pero yo pienso que el legado que tendría que buscar un político o quien representa tendría que ser yo voy a ser quien mejor te sirva a sociedad, ¿no? Y no ser el mejor y voy a aplastar todo, ¿no? Y todo lo que no es mío es malo. En política, pues nada es casualidad, ¿no? Efectivamente, cuando tendría que ser un tema de construcción de acuerdos, cuestiones como la Guardia Nacional, se circunscriben a temas de persecuciones, de negociaciones de otro tipo que no tienen que ver necesariamente con una construcción política, ¿no? Y esto es peligroso porque entonces haces que el aparato gubernamental funcione como medio de control de tu oposición. Y la oposición, quien sea,
es sana, ¿no? Pero aquí hay que decirlo también, nuestra oposición ha quedado de ver mucho, ¿no? No ha tenido la capacidad de reacción mínima para contrarrestar el papel de un presidente que es popular, ¿no? Pero aquí insisto, no necesariamente ser popular significa ser bueno, ¿no? Sino que tendríamos que, como ciudadanos, ser más críticos. Ya nada más para cerrar, en el próximo año tenemos 2 gubernaturas que son muy importantes, la de Coahuila y la otra para nosotros que estamos aquí en el Estado de México, pues la gubernatura del Estado de México, ¿no? El otro año, lo dije en la participación anterior, parece que está todo echado para que el PRI sea como el preámbulo de ya ahora sí su entierro, ¿no? Y aquí va a ser muy interesante cómo encara esas elecciones y qué tanto le va a costar esta negociación para proteger a su líder nacional, porque al menos lo que indican los sondeos, las encuestas, el PRI en solitario no tiene manera de ganar el Estado de México ni Coahuila, ¿no? Entonces ahí no sé si hayan hecho ese análisis de ponderación, pero va a ser muy interesante el próximo año y como ciudadanos, insisto, es muy importante que estemos ahí pendientes de lo que acontece en la arena política. Es cuanto, muchas gracias. ¿Sí estás ahí, Adriana? Creo que no está. Creo que se le fue la señal, ¿no? Sí, es que está cayendo una tormenta importante Ándale. Sí. en el oriente, pero no recuerdo el siguiente punto, ¿cuál era? Los retos que enfrenta la democracia en México. Bien, pues sí, sí seguía yo, ¿verdad? Sí, bueno, no que regresa Adrián. Yo creo que uno de los retos más importantes que está enfrentando la democracia mexicana es que de verdad los ciudadanos tenemos que participar más. O sea, ya no puede ser una participación democrática dormida, una participación democrática de elecciones. Creo que ya hablamos mucho de ese tema. Tiene que ser una participación democrática donde de verdad se vivan los procesos por los que se ha luchado, o sea, los COPACIS en el Estado de México, las delegaciones municipales, los consejos ciudadanos en algunos estados, se tienen que vivir, los sistemas estatales y municipales anticorrupción, se les tiene que dar vida. O sea, yo formé parte de este sistema de selección del CPC en un municipio y era una simulación cínica. Pero yo les decía, esto es cínico. Querían que firmara un acta donde ya estaba elegido el CPC municipal. Yo decía, es que esto es obsceno, esto me insulta. De verdad, yo decía, esto me insulta, ¿no? No me están pagando ni un solo peso. Vengo aquí a regalar mi tiempo para que me digan que haga esta cochinada. No la voy a hacer, ¿no? Y afortunadamente otros 3 dijeron, pues no hay que hacerlo, ¿no? Pero entonces todos estos procesos que le dan vida a la democracia, tenemos necesariamente que retomarlos y hacerlos ciudadanos, ¿no? Habría que ver la estadística, ¿no? Porque está abierto para que en la época electoral existan observadores. ¿Cuántos observadores hay? Hay distritos donde no hay ni uno, no hay ni un observador electoral, entonces no ejercemos esos mecanismos y creo que el gran reto es conocerlos y poderlos ejercer. Y no estoy hablando de grandes esfuerzos intelectuales, de verdad no. En el Estado de México existe una figura que cuando se hace la obra pública, tiene que haber un comité de seguimiento de la obra. No lo piden. O sea, yo he visto cómo pavimentan una calle. ¿Quién quiere ser del comité de observación del presupuesto? Nadie. Entonces, ¿qué hace el municipio? Pues tiene que poner ahí a sus cuates y fírmale, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que saltar esa barrera de ser ciudadanos participativos. Creo que ese es el gran reto. Otro de los grandes retos es hacerle entender a los políticos de los partidos, digamos, la democracia partidista
que no son los dueños de la democracia. Eso es fundamental. Los dueños de la democracia es la ciudadanía misma. ¿A quién se deben? Pues a la ciudadanía. En ese sentido, es un juego doble, ¿no? A mí de verdad a veces yo prefiero ya tomarlo con una gracia, como una desgracia, cuando salen a hacer sus afirmaciones temerarias. O sea, México está en peligro su democracia. En estos momentos, partidista, en estos momentos, la democracia partidista de México jamás está en juego. O sea, ¿qué tiene en juego? Nada. Hay un partido hegemónico que se está llevando todo. No hay un peligro donde, no, pues el próximo año pues va a perder Morena. Pues no, la realidad es que no. Ahora, también hay que ver, como bien decía Salvador, la oposición ha quedado a deber y mucho. Yo me atreví a decir, ni hay oposición. O sea, ¿quién marca la agenda? La agenda la marca Andrés Manuel, ¿no? Porque ni siquiera son los demás, es Andrés Manuel el que marca agenda. Dice en la mañana que se pelea con la UNAM y el tema es, Andrés Manuel se pelea con la UNAM. Este es un tipo que marca agenda. Entonces, ¿y la oposición qué ha hecho? Muy poco. Está nulificada, está todavía pensando. O sea, si el PRI piensa que tiene probabilidades de ganar el Estado de México solo, pues de verdad es un chiste. Pero además, yo conozco priistas de abolengo que creen que pueden ganar. De verdad, yo le dije, estás bromeando, ¿verdad? O sea, no te lo creo lo que me estás diciendo, porque solos no van a ganar nada. Y hay un municipio, pues el municipio de Los Reyes, que lo ganó por casualidad. Porque decía, si no fuera puesto Morena al candidato, ese candidato o esa candidata hubiera ganado una piedra. Si pones una piedra, gana, o sea, a ese nivel, pero pues pusieron a alguien que la ciudadanía no quería. Entonces yo creo que el reto va a ser que participemos activamente, que tomemos más en serio este tema, este concepto tan hermoso que se llama la democracia, ¿no? Sin desdeñar el concepto, yo creo que hay que vivirlo. Es un concepto que de verdad le da vida a la política, le da vida a la sociedad, le da vida a este proceso democrático, siempre y cuando utilicemos los mecanismos. Y no seamos flojos, o sea, no hay que ser ciudadanos flojitos, de que queremos que todos nos los pongan, ¿no? Es todo. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Continuamos contigo, Uriel. ¿Cuáles serían para ti los principales retos que enfrenta la democracia en nuestro país? Bueno, primero, el tema es de participación ciudadana. El segundo es el tema de inseguridad. ¿Y por qué participación ciudadana? Primero, el tema de uno de los retos fundamentales es que la ciudadanía participe más, pero no solamente para votar, no solamente para que para que les digan por quién votar, ¿no? Sino que la ciudadanía debe ser más activa, más participativa, pero sobre todo más con un valor fundamental, que es el de que ellos tomen decisiones. Tomen decisiones en el sentido de que cuando haya una elección, cuando haya una elección municipal, estatal o federal, que sean los ciudadanos quienes decidan, no solo, y que tomen decisiones para ver quiénes los van a representar, o en su caso, que sean ellos los representantes. La toma de decisiones también tiene que ver con la cuestión de decir qué políticas se debe de instrumentar para favorecer y mejorar su calidad de vida. El tema de inseguridad es muy importante porque justamente en algunos estados y municipios viven en un estado de violencia, un estado donde impera el crimen organizado, y creo que el Estado, el gobierno debe de priorizar, debe de atender esos temas fundamentales para que los ciudadanos justamente participen de manera libre, transparente y sobre todo informada y deliberada. Otro de los temas es fundamental, que uno de los retos de esta democracia es que justamente
se creen y se pueda como decidir y aprobarse estos 18 artículos constitucionales de la nueva reforma electoral, donde justamente no van a adelgazar el Estado, sino van a fortalecer las instituciones públicas, las instituciones electorales, donde justamente se prevé un ahorro o una austeridad, tanto en la cuestión económica y tanto en la cuestión de funciones. Y esto ayudaría y fortalecería sin duda este sistema político, y sobre todo transitaríamos a una cuestión, sí, transitaríamos a instituciones más efectivas, más transparentes, pero sobre todo más eficientes en sus funciones. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, maestro Briel. Le cedo ahora la palabra a Miguel. Miguel, ¿cuál consideras tú que son los principales retos que se enfrentan en la democracia en nuestro país? Bueno, yo considero que actualmente contamos con un sistema electoral que nos permite que el poder se transfiera de manera pacífica, que se lleven a elecciones periódicas, transparentes, con cierto grado de igualdad de condiciones. Creo que esa parte la tenemos superada. Tal vez el reto en esta parte sería, en el sistema electoral, hacer más baratas las elecciones, que se disminuyan los gastos, pero en la parte, no en la parte que da certeza a las elecciones, sino en la parte de la duplicidad de funciones, en gastos que no son necesarios o que no tienen propiamente que ver con la confiabilidad de las elecciones. En lo que se refiere a otra parte que es fundamental para que la democracia siga funcionando y que siga siendo una opción viable para los ciudadanos, es la parte de combatir la desigualdad. O sea, este gobierno ha tenido esa visión, y yo creo que por eso también tiene mucho apoyo, porque se ha comprendido que la desigualdad es un tema ya muy marcado, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Este es el tema que debilita a las instituciones democráticas, porque si existe desigualdad, también se debilita a la gente, porque están más preocupados por el día a día, por la parte de cómo subsistir, que de involucrarse en los asuntos públicos. Entonces eso lleva a un déficit de ciudadanía, y lleva también a que solamente unos cuantos puedan influir o tomar decisiones. Entonces uno de los grandes retos de nuestra democracia y de todas las democracias es combatir la desigualdad, sobre todo después de esta pandemia que puso en evidencia y acentuó todavía más las desigualdades, que evidenció las precariedades de los sistemas de salud, de la falta de un sistema de que no hay ciertos derechos como seguridad social. No hay, gran parte de la población no tiene seguridad social, y entonces fuimos testigos de cómo se acentuaron todavía más estas desigualdades. El reto en los próximos años es avanzar a disminuir estas desigualdades. Coincido con Ariel plenamente. Otro de los grandes retos de la democracia es la inseguridad, porque si un estado donde no hay seguridad no es un estado de derecho, y aparte es una de las funciones principales, ¿no?, de un estado, el brindar seguridad a sus ciudadanos. Entonces es un tema en el que se debe de avanzar, en el que se deben de dejar allá atrás las diferencias y hacer todos los esfuerzos posibles y los acuerdos necesarios para que avancemos a la pacificación del país, de regresar, de quitar del crimen organizado el control de ciertos estados donde es muy marcado, donde vemos por ejemplo, en el caso de Zacatecas, donde hay pueblos enteros que han sido exiliados de su población por parte del crimen organizado. Michoacán, donde el pago de derecho de piso,
incluso que hasta afecta a la economía, ¿no? Porque hay ciertas partes de Michoacán donde el crimen organizado tiene dominada la parte de donde se siembra aguacate, limón, y esto a veces hasta impacta en el precio de estos productos, ¿no? Entonces, otro reto fundamental es atender el problema de inseguridad. Es algo que, no, que debe de ser una prioridad para y todos los gobiernos de todos los niveles. Y pues como también lo comentaba Ariel, en los próximos meses se va a discutir una reforma electoral y pues esperemos que lo que se logre vaya en camino de lo que se ha hecho desde hace 45 años, ¿no? Que es ir perfeccionando nuestro sistema electoral y que no se traduzca en un deterioro o que sea un retroceso para los avances que se han logrado. Y pues sería cuanto. Muchas gracias, Miguel. Definitivamente el reto es muy grande. Y para culminar ya con todos estos tópicos, Salvador, adelante. Bueno, aquí creo que hay consenso entre todos los que hemos hablado. Un primer gran reto, digamos, tiene que ver con la participación ciudadana. La participación ciudadana, desde un punto de vista muy elemental, no se puede limitar al momento, como dice José Goldenberg, no se puede limitar al momento en que emitimos nuestro voto, ¿no? Debemos ir más allá de eso. Y sin dejar de ver que las cuestiones del sistema político, del sistema electoral, de democracia, implican cierto grado de especialización y profesionalización. Al mismo tiempo, toda vez que nos atañen a toda la población, son temas a los que les debemos de dejar de tener miedo, ¿no? Debemos acercarnos, informarnos, y en mi opinión, un primer ejercicio que sería muy valioso es que conozcamos a nuestro presidente municipal o alcalde, a nuestro diputado local, a nuestro diputado federal, a nuestro senador, porque muchas veces tú les preguntas a la ciudadanía así de manera aleatoria y no saben quién es su diputado, ¿no? Y ahí en parte sí es cosa del ciudadano, pero también es cosa del representante popular que no tiene esa capacidad de comunicar y de conectar con sus representados. Aquí este reto va desde la participación ciudadana, pero también debe ir como acompañado de una profesionalización de los políticos. Otro gran reto considero que tiene que ver con dejar de estigmatizar el que estés a favor o en contra de determinado tema, ¿no? O que al estar a favor o en contra de determinado tema implique que estás apoyas o no a un proyecto político. No, sino que más bien tenemos que normalizar lo que tendría que ser normal en los sistemas políticos, en los sistemas democráticos, como es los contrapesos y contrapesos, ¿no? No son malos, no que un legislador salga y no coincida en determinado tema con su bancada o con el partido al que milita, no significa que esté en contra de ese partido, ¿no? Simplemente pues es parte de lo que debería ser, de lo que es sano y deseable en la construcción de acuerdos, en la política, ¿no? Que esa es la esencia, construir. Y aquí, como ciudadano, me parece que no nos merecemos, y esto lo digo con toda franqueza, que gran parte de la clase política, no todos, pero sí gran parte, con tal de generar audiencias o de simpatías con más ciudadanía, politicen temas fundamentales como la seguridad, la salud, la educación, y dejen de lado lo que tendría que ser siempre sí o sí el punto de partida, que es buscar el bien común, ¿no? Por más romántico que suene, no deberían dejar de verlo, deberían de ser siempre el punto de partida y no politizar todo, ¿no? Porque, insisto, no nos lo merecemos como ciudadanía, que nos vengan a decir narrativas que lejos de buscar la solución, buscan primero golpear al de frente, ¿no? Francamente, a mí me da lo mismo eso, ¿no? Lo que pienso que nos debe importar es que se solucione el problema inmediato, ¿no? Que puedas ir a tu escuela, a tu trabajo o a donde tú quieras y tengas la certeza de que vas a regresar bien, que en dado caso que te enfermes, que tengas la certeza de que cuentas con servicios de salud dignos, que no solamente queden en narrativas, hemos mejorado, y cuando la realidad te aterriza en lo personal,
pues muchas veces desafortunadamente te das cuenta de que son esos, ¿no? Narrativas. Y ese es un gran reto que enfrenta la democracia. También los partidos políticos, que su democratización o que aquellos ciudadanos que pretendan participar en el interior de un partido lo puedan hacer, ¿no? Y que no sea como hace unas décadas que solamente cúpulas muy específicas podrían ser parte de movimientos. Porque de nada nos va a servir que digan que en esta nueva época, digamos, de la política, todos son bienvenidos y de puertas abiertas, cuando al final se crean nuevas cúpulas, ¿no? Eso sería muy peligroso, que haya nuevos detentadores del poder en el seno de los partidos políticos. Y ya nada más para concluir, me parece que este tipo de ejercicios, como lo decía la vez pasada cuando hablamos de las elecciones de junio, contribuyen a cumplir este reto de la participación ciudadana. Hay que hablar de política, hay que hablar de elecciones, hay que estar enterados, porque a todos nos impacta el correcto o incorrecto actuar de nuestros representantes populares. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Ariel, a Miguel, a Oscar, a Adriana, Pamela, a Alondra, y a todos los que se conectaron. Sé que es un día difícil, pero digamos, ya damos muestra de que nosotros vamos avanzando en este objetivo de participación ciudadana, ¿no? Sin alardear, creo que este es un buen ejercicio que va dirigido hacia ese fin. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Salvador. Sin duda, escucharlos a todos y cada uno de ustedes nos pone como en la línea de que el trabajo es de todos y de toda la ciudadanía, de todos como sociedad, ejercer nuestros derechos y poder trabajar por un bien común, como hace un momento lo mencionabas, ¿no? Y bueno, pues nuevamente agradecemos a todas las personas que se conectaron y por supuesto a nuestros ponentes. Hoy no es un día muy sencillo porque pues, estamos en plenos festejos por la independencia de nuestro país, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de estos temas en el Día Internacional de la Democracia. Las intervenciones de nuestros ponentes han cumplido las expectativas que teníamos porque además de demostrar su experiencia y formación profesional, han tenido el acierto de expresar los temas complejos de una manera muy puntual y simple. Esto en realidad es muy valioso porque al final del día, como lo mencionaba al principio, la consolidación democrática de México exige un esfuerzo de todas y todos los mexicanos. Ejercicios como este, con el que hemos desarrollado esta tarde, deben ser parte de la normalidad. Para nosotros en Inclúyeme pensamos que es necesario enterrar esa alcardía de frase de que no se habla de política en la mesa. Es necesario hablar de lo público, del papel de nuestros representantes en todos lados y a todas, desde luego, con el conocimiento de causa. También es crucial nuestra participación política, porque no es nada sano que se limite al momento de emitir simplemente nuestro voto. Esto va mucho más allá, desde la perspectiva ciudadana, que resulta fundamental en el hacer el todo posible para alcanzar las elecciones más equitativas y transparentes en la vida democrática de nuestro país. Pero también es garantizar todo lo que son los mecanismos de fiscalización de nuestros representantes, porque el voto no puede ser ni debe ser un cheque en blanco para nadie, por más carismático y popular que sea. Y la popularidad que caracteriza al sistema político mexicano hace indispensable que las asociaciones civiles pues, estemos pendientes de lo que acontece en la arena pública. En este sentido, es muy importante que todos los actores políticos, las autoridades electorales tengan una cultura de líderes. Con lo anterior, hacemos propicia la ocasión para exhortar a todos los sectores políticos a que en todo momento se conduzcan con toda la legalidad, la responsabilidad y el respeto a todos sus contendientes. A las autoridades electorales solicitamos todo lo que es el profesionalismo con el que se tienen que dirigir, legal, imparcial, eficaz, eficiente. Solamente de esta manera se podrá salvaguardar todo lo que es la voluntad popular. Y bueno, pues con la anterior reflexión, nos vamos a despedir de esta mesa de diálogo y los invitamos a seguir sumando esfuerzos por una sociedad más justa.
nombre de todos los que hacemos Inclúyeme, les damos las gracias. Gracias a Salvador que nos apoyó. Gracias Miguel, Oscar, maestro Ariel, a Flor, que siempre también está atrás de nosotros, y a todo el equipo de Inclúyeme, ¿no? Cristina, Ana, todos los que nos formamos parte de Inclúyeme, les damos las gracias. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.